que todos se encuentren bien. En esta oportunidad nos disponemos a meditar acerca del capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Un evangelio que presenta mucha enseñanza y doctrina básica, inclusive para nuestra formación como cristianos, para nuestra solidez como cristianos, para nuestras bases doctrinales. Digo esto porque tomaremos parte del capítulo. Me resultaría dificultoso poder desarrollar todo el contenido por la cantidad de cosas que el Señor expresa y enseña en él. Podríamos decir que no podemos tomar el capítulo en forma individual o separada del resto, porque viene a partir del versículo 1 diciendo que lo que él había dicho lo dijo para, dice el versículo 1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos. ¿Qué cosas? Entonces surge una pregunta que nos lleva al capítulo anterior. ¿De qué nos venía hablando el Señor? Bueno, eso ya lo desarrolló Santiago en clases anteriores, pero podríamos resumir en que el Señor estuvo adiestrando, instruyendo a sus discípulos con una comida fuerte espiritual, con un contenido de enseñanza que tal vez ellos en primer momento no comprendieron totalmente y acabadamente lo que el Señor les decía, pero sí cuando el Señor partiera al cielo, a su lugar de origen, a ese lugar en el que está su morada, ellos después de esa partida comenzarían a recordar estas palabras del Señor y a percibir cuántas cosas Él les anticipó respecto a lo que ellos iban a vivir después. En principio, en el capítulo 15 les habla de que ellos son pámpanos, que ellos son amigos, que ellos han sido elegidos por Dios. Y cuando el Señor se refiere a los discípulos y a sus hijos como pámpanos, les está haciendo ver que son esos brotes nuevos, esos brotes con fuerza que surgen de la planta a la cual hemos sido injertados, a la vid verdadera. Esos frutos que son prometedores para la causa del Señor, porque son precisamente los frutos los que van a producirse a partir de esos pámpanos, de esos nuevos brotes. Y vemos cómo también en el capítulo 15 el Señor exhorta a que lleven mucho fruto. Y allí debemos tal vez detenernos un minuto, porque estos frutos no es solamente que el Señor los apremia a que salgan y prediquen el Evangelio y ganen almas para la causa, sino que Él les está diciendo que esos frutos, como lo dice Mateo capítulo 3, versículo 8, Mateo capítulo 3, versículo 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. A lo que se está refiriendo el Señor como fruto no es solamente el ganar almas para Cristo, sino también que empecemos a desarrollar el fruto del Espíritu en nuestro interior y que esos frutos, increciendo en nosotros, puedan hacerse ver y exteriorizarse y de esa manera ganar almas para Cristo. De manera que en primer lugar, el fruto que debe verse en un cristiano es el interior, es el que genera el Espíritu Santo. Más adelante, y ahora sí adentrándonos en el capítulo que nos convoca, el versículo 1, habiendo hecho esta observación el Señor de que Él decía estas cosas para anticiparles lo que iba a venir. Y bueno, en principio Él les presenta un panorama tal vez algo difícil, porque les presenta un panorama sombrío en cuanto a lo que ellos debían afrontar, persecuciones y aún muerte por aquellos hombres que no le conocían y que iban inclusive a creer que esa persecución y esas muertes iban a ser ocasionadas o generadas para la gloria de Dios. Así lo dice en el versículo. Dice,
os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Bueno, a partir de ese primer tiempo de la Iglesia, el primer siglo, signada por muerte, signada por sangre, signada por persecuciones, por genocidios y torturas que eran escalofriantes, así como comienza la vida de aquellos cristianos primeros, de aquella primera iniciación de la expansión del Evangelio. Y entonces vemos cómo en Roma, y les quiero recordar que ustedes conocen, cuando el imperio conocía que esta creciente fe cristiana podía atentar contra la autoridad, entonces los expulsó a los cristianos de Roma, cristianos que en muchos casos eran judíos, y que lejos de irse de la ciudad de Roma, ellos comenzaron a reunirse clandestinamente y a afianzar y concentrarse en lugares ocultos para no ser vistos por las autoridades, inclusive diseñando algunos signos o figuras para identificarse uno con otro y así no ser descubiertos. Pero esto generó aún más odio dentro del imperio y de las autoridades, quienes empezaron a perseguir a esos cristianos y a seguir a los judíos, aún hasta su misma tierra. Y allí vemos como en el año 70, Tito, acompañado por su segundo comandante Tiberio, Julio Alejandro, entonces destruyen Jerusalén, destruyen el templo de Jerusalén en el año 70 y profetizado por el profeta Daniel precisamente, y hasta el día de hoy esa planicie quedó expectante de la nueva construcción profetizada para los últimos tiempos del nuevo templo que allí se haría. 1950 años lleva esa planicie sin que se pueda volver a reconstruir, pero todos sabemos que el pueblo está ya con el templo armado en partes para que en el momento oportuno ese templo se vuelva a reconstruir muy próximamente. Bien, esa es la situación en la cual el Señor en el primer bosquejo de este capítulo 16 les presenta a los discípulos. Pero más adelante sigue un subtítulo que es la obra del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo les instruye diciéndoles que ellos deben aceptar su partida al cielo, que ellos deben entenderla, porque de esa manera enviaría a el Consolador, al Espíritu que proviene de Dios y que es Dios y que tomará de Dios para llevarles el conocimiento a ellos. Y aquí es como se comienza a desarrollar una doctrina fundamental para los hijos de Dios. Porque ese Espíritu Santo del cual el Señor estaba hablando, ese Espíritu Santo vendría con un propósito firme y es el que figura en el capítulo 16, como estamos diciendo, versículo 8. Y dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto quiere decir, mis hermanos, que el Espíritu Santo comienza a actuar en el hombre aún antes de ser cristiano, aún antes de ser sellado. El Espíritu Santo es el que convence. Cuando nosotros llevamos la palabra de Dios a un inconverso y cuando le estamos predicando acerca de la salvación en Cristo, es el Espíritu el que está intentando persuadir ese corazón y llevarlo a los pies del Señor. Entonces el Espíritu Santo trabaja en el hombre inconverso buscando de convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. En el libro de los Romanos, capítulo 2, versículo 4, dice: «O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento». En segundo lugar, lo que hace el Espíritu Santo es, además de convencer al inconverso a que se postre delante de los pies de Cristo, llevarlo a una situación de arrepentimiento.
En 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Esa tristeza es una especie de aceptación de la condición de pecado en la cual nos encontramos. Es la aceptación de sentirnos miserables frente a la deidad, frente al 3 veces santo Dios, que en su magnificencia nos hace postrar delante de su presencia y sentir ese efecto que contrista nuestro corazón y nos produce el arrepentimiento. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, es una situación ineludible para el hombre que quiere consolidar esa salvación propuesta por Dios a través de la sangre de Cristo, que se llegue inexorablemente al arrepentimiento. Entonces convence, nos contrista llevándonos al conocimiento y al arrepentimiento de Dios, pero además también nos lleva a saber todas aquellas cosas que provienen del Señor. En el versículo 13 dice, Él os guiará a toda verdad. En el mismo versículo 13 dice, os hará saber las cosas que habrán de venir. En el versículo 14 dice, os hará saber. En el versículo 15 dice, os hará saber. Cuando algo se repite, cuando una frase tiene una nueva consideración, y en este caso 4 veces, es porque el Señor nos quiere decir algo más, algo que tomará fuerza, que tomará conciencia en los creyentes a partir de esa repetición que Él hace, os hará saber. Así es, mis hermanos, como el Espíritu Santo opera en el mundo, en la iglesia y más aún en los cristianos, que somos los que poseemos su presencia. Él está en nosotros. Y esto que decíamos acerca de lo que nos enseña y nos hace saber va mucho más allá de lo que habitualmente nosotros tenemos por misión del Espíritu, como es el de interpretar la verdad de la palabra y hacérnosla saber, o sellarnos y confirmarnos como hijos de Dios. Es una misión mucho más grande la que cumple el Espíritu Santo en nosotros. Es una misión irreemplazable, sublime, excelsa. Diría que es imprescindible para nuestra vida como cristianos lo que el Espíritu hace en nosotros. Fíjense que Él, conociendo nuestras debilidades y aún nuestra imperfección, hasta en el orar a Dios, Él intercede con gemidos indecibles ante la presencia de Dios. Supongo que usted ha tenido, mi hermano, la experiencia de haber agotado la petición, de no saber más cómo y qué pedir al Señor, y en silencio percibe que el Espíritu se encarga de sacar de su corazón la necesidad profunda y traducírsela, llevársela a los pies de su Señor. Así lo dice en Romanos capítulo 8, verso 26. Él gime con gemidos indecibles. Pero también el Espíritu nos lleva a perfeccionar, santificarnos en nuestro andar como cristianos. De hecho, en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 30 en adelante, vemos cómo el Espíritu se contrista cuando no caminamos por la senda trazada por nuestro Señor, cuando desobedecemos o caemos en situaciones que ofenden a Dios, y Él se entristece y nos exhorta a vestirnos con las vestiduras del nuevo hombre con el que hemos sido revestidos, recubiertos, esa vestimenta santa que el Señor nos ha dado a través
del perdón y la regeneración de nuestro ser. Dice que Él busca que desechemos la mentira. Nos exhorta a airarnos pero a no pecar, a que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Es decir, el Espíritu nos enseña a vivir en la vida cristiana. Por supuesto que nos consuela, porque Él es llamado también el Consolador. En 2 Corintios capítulo 1, versos 3 y 4 dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que, así como fuimos consolados por Dios, debamos también consolar a aquellos que sufren. Cristo es nuestro consuelo y el Espíritu Santo es el que se llama el otro Consolador. Nos ayudará. Juan capítulo 14, verso 26 dice: el Espíritu Santo vendrá y nos ayudará. Miren, hice una lista de cosas que opera el Espíritu en nosotros. Nos convence de pecado, nos sella, como hemos dicho recientemente, nos da testimonio de que somos hijos de Dios, nos provee de los frutos que se desprenden de Él: el amor, el gozo, la paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo conocemos ya. Reparte dones. En el libro 1 Corintios capítulo 12, verso 11, nos habla acerca de que el mismo Espíritu reparte a cada uno como Él quiere. Así es como se dan los dones en nuestras congregaciones, por obra del Espíritu Santo. Da poder para hablar de la palabra de Dios. En Hechos capítulo 4, verso 31 dice: cuando vino el Espíritu Santo, hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu provee en nosotros una fuerza interior que no es nuestra, sino que es de Dios, y es la que convence, y no somos nosotros precisamente, es el Espíritu. Él nos enseña, nos guía, nos unge, como dijimos, nos consuela, nos fortalece, nos recuerda. En Juan 14, 26 dice que nos recuerda todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo es el que toma de Cristo, lo trae y lo renueva en nuestros corazones. Empezó este capítulo 16 con cierta sombra, con algún panorama de oscuridad o sombrío, porque cuando el Señor habla acerca de que ellos van a sufrir, de la persecución que van a sufrir, también aún la muerte que le van a generar a muchos de los hijos del Señor, termina el capítulo hablando acerca de que esa tristeza, producto de la entrega de una vida al Señor, producto de una vida consagrada, se convertirá en gozo. Esos sufrimientos, esos padecimientos por Cristo, y aún fuera de la causa, todo lo que sus hijos sufran en este mundo se verá grandemente compensado por el gozo que Él promete se nos dará. Y además, porque ese gozo y esa certeza de que vamos a vivir un tiempo de absoluta paz, de absoluta bonanza, donde no habrá lágrimas, ni llanto, ni dolor, está afianzado, porque en el versículo 33 dice: confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, Él nos hizo triunfadores, Él nos hizo vencedores, porque Él fue quien triunfó ante la muerte y venció a quien tenía el imperio de la muerte. Pero sucesivamente el Señor va dando conceptos que van cerrando como un broche de oro su ministerio en este mundo, y va diciéndole a sus discípulos y instruyéndoles que soporten este tiempo, que sepan que debe ser así, que Él tiene que partir para que venga el Espíritu Santo en ellos.
y cerrando, como les dije, con este broche su peregrinar por este mundo, es como termina haciendo una oración por los suyos. Pero comienza pidiendo, pareciera ser algo para sí. En el versículo 1 del capítulo 17, el Señor dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Él pide ser glorificado, pero no para sí, no para llenar de gloria su persona simplemente, sino para que ese brillo que los hombres vieran en Él les llevara a contemplar la gloria del Padre. Y más adelante Él también dice que nos da de su gloria, nos da de su brillo, para que nosotros podamos mostrar la suya cuando prediquemos y andemos en este mundo. Luego ora en particular por aquellos que me diste, le dice al Padre. Yo te ruego por ellos. Mi querido, esa oración es la que está sonando a los oídos de nuestro Dios Padre a través de estos 2000 años que han transcurrido, porque nada menos ni nada más que la oración de su Hijo intercediendo por nosotros. En el versículo 15 del capítulo 17 dice, te pido que los guardes del mal. Y allí vemos cómo se confrontan de nuevo estos dos fuertes ejércitos que están en disputa, y Él está pidiendo que no seamos afectados por el mal que genera el diablo, por la tentación que genera en la vida de sus hijos. Pero además en el 20 dice, mas no solo te pido por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y ahí ya está tu nombre y el mío. Y allí vemos cómo el Señor no nos tenía en una nebulosa, no nos tenía en un aspecto generalizado al mundo, sino que te tenía por tu nombre, tu vida la tenía en sus manos. Él hizo tu salvación en plena conciencia que salvaba tu vida y la mía. Y pidió por nosotros en aquel tiempo, los que han de creer por su testimonio. Y además pidió por la unidad. Porque así como tú y yo, Padre, somos uno, también que ellos sean uno. Mi querido, es una oración que conmueve las fibras más íntimas de nuestro ser. Y sobre todo por la trascendencia que esa oración tiene. Porque estoy seguro que esa oración es vigente en los oídos de nuestro Padre hasta el día de hoy. Estemos por cierto que el Señor intercedió por tu vida y por la mía en el transcurso de este peregrinar en el mundo. El último versículo del 17 dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Fundamentalmente, el Señor termina en este ruego al Padre, exaltando el amor sublime de Dios. Amor que se transmitió a través del ser más preciado que había en el cielo, como es en la persona del Señor Jesucristo. Amor que a través de Cristo nos alcanzó y hoy estamos poseyendo en nuestro ser el amor del Señor, a través del Espíritu Santo, porque Dios es amor. Mi querido, vamos a cantar seguramente en estos tiempos, Dios de amor, Dios de paz, ese himno de Navidad, ese himno que suena en esta época, pero que en realidad en sus hijos, en los creyentes, sonará cada día proclamando el amor bendito de nuestro Padre, para su gloria.